Tú crees que Dios existe, pero ¿y si tu vida demuestra lo contrario? El Salmo 14 dice que el problema no es solo negar a Dios, es vivir como si no estuviera. Hablemos de esto hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una nueva edición de Una Semana en los Salmos, una serie recurrente del Faro de Redención. Volvemos a los Salmos y lo hacemos con la misma convicción que ha guiado al pueblo de Dios a través de los siglos. Martín Lutero decía que el Salterio es en sí mismo una Biblia en miniatura. Cristo, su pueblo, su reino, todo está allí. Durante esta semana vamos a ver cómo estas palabras antiguas siguen revelando la verdadera condición de nuestro corazón y a la vez nos apuntan a la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. En este primer episodio vamos a ver cómo el Salmo 14 nos confronta con una realidad incómoda. Es posible reconocer a Dios con nuestros labios y aún así vivir como si Él no estuviera presente. Pero este salmo no solo expone nuestro corazón, también nos dirige a la única esperanza capaz de rescatarnos, la salvación que Dios mismo ha provisto en Cristo. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llegó desde Holguín y la hace Quique. Aquí está la pregunta. ¿Existen recompensas diferenciadas para los salvos en la eternidad en dependencia de las buenas obras que hagas? Buena pregunta. La respuesta viene por nuestro fiel colaborador, el pastor Uziel Abreu, desde Bauta, Cuba. Hola, Quique. La mayoría de las ocasiones en que he escuchado esta postura es por una mala apropiación y aplicación del texto que habla de que al final se nos darán coronas. Ha sido mucho el abuso de este texto y de cosas como estas que ha provocado que los creyentes se afanen viviendo por obras. Ciertamente nosotros estamos llamados a orar. Yo no niego eso. Pero esto es el resultado de la obra de Dios en nosotros, o sea, de su Espíritu Santo. Realmente somos salvos por gracia e igualmente santificados por gracia. No hay gloria ninguna que pueda ser atribuida a nuestra capacidad. De hecho, si somos coherentes con la realidad del Evangelio, con lo que Dios ha hecho por nosotros, cualquiera que sea la recompensa, si la hubiera, la pondría entonces cada cristiano a los pies de Jesús, sin dudar. Otro elemento importante es que si tal cosa como recompensas existieran en la eternidad, ¿no expondría esto diferencias y cierto estatus para quienes tengan más? ¿Hará Dios esa distinción entre personas? Personalmente, yo no creo eso. Cristo será quien brille en todo su esplendor y Él será la más grande recompensa que todos nosotros podremos tener y disfrutar para la eternidad. Sea toda la gloria a Él. Como dijese el salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Uziel, y gracias, Quique, por la pregunta. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Oye, y grábame esa pregunta para poder oírla en tu voz.
No hay un momento, no existe un lugar en el que Dios no esté presente. Si eres creyente lo sabes, pero a veces olvidamos lo que eso significa realmente. El Salmo 139 lo dice con una belleza y una fuerza incomparables. Oye esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. ¿Lo crees, mi hermano? Yo sé que sí, pero si somos honestos, no siempre vivimos como si eso fuera verdad, porque hay una realidad en cada ser humano que contradice esa verdad, una tendencia profunda a vivir como si Dios no estuviera. Y cuando negamos, no con nuestras palabras, sino con nuestra vida, la realidad de Dios y su presencia, el resultado siempre es el mismo: corrupción y pecado. Pero aquí está el problema. El ateo no es simplemente alguien que dice que Dios no existe. El ateo también es quien vive como si Dios no existiera, aunque sepa que sí existe. Es un ateísmo práctico, un ateísmo funcional. Ahora quiero que miremos juntos el Salmo 14. Es una poesía escrita por el rey David y no la escribió como una reacción a un evento específico, o por lo menos la Biblia no menciona uno. Más bien, parece fluir de su observación de la realidad que los rodeaba. Israel era una nación que Dios había rescatado de la esclavitud en Egipto. La había establecido en la tierra prometida a Abraham y había hecho un pacto con ellos, dándoles leyes para dirigir cada aspecto de su vida. Y sin embargo, la realidad que David veía era otra. A pesar de su historia, sus promesas cumplidas y la revelación de Dios, el pueblo vivía como si Dios no estuviera. Pero el Salmo 14 no está describiendo el mundo como era, sino como es. No es solo el diagnóstico de David sobre su generación, es el diagnóstico de Dios sobre cada generación. Mi hermano, la tendencia a vivir como si Dios no estuviera no es una fase en la historia humana, es la condición por defecto del corazón humano. Y escúchame, ese ateísmo no está solo afuera, también lucha dentro de nosotros. Así que no leamos el Salmo 14 como una ventana al mundo de David. Léelo como un espejo delante del tuyo. Si tienes tu Biblia abierta, lee el Salmo conmigo. Esto es Salmo 14. Dice así: El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Otra vez, eso fue el Salmo 14. Ahora, en mi experiencia como pastor, he aconsejado a muchas personas a través de los años. Y hay algo que veo una y otra vez. Personas que escuchan la verdad, reconocen que es correcta y aún así siguen haciendo exactamente lo que les está haciendo daño. Abro la palabra de Dios, les muestro lo que Dios dice que es bueno y sabio y dicen, sí, eso es verdad. Pero luego hacen lo contrario. Esa contradicción siempre me asombra. Pero la Biblia lo explica. Hay una tendencia en el ser humano a saber lo que es verdad y al mismo tiempo vivir como si no aplicara a nosotros. Ahora, mira el texto conmigo. Cuando David dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.
¿De quién está hablando? No está describiendo simplemente al ateo moderno, al que niega filosóficamente la existencia de Dios. Ese tipo de ateísmo prácticamente no existía en el mundo antiguo. En el antiguo Oriente Próximo todos asumían alguna realidad espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? David está hablando de algo más cercano y más peligroso, el ateísmo práctico. La palabra hebrea que usa es Nabal. Quizás recuerdes ese nombre, Nabal. Nabal fue aquel hombre en 1 Samuel 25 que se negó a ayudar al rey David. Era rico, era exitoso, pero era malvado. Su problema no era falta de inteligencia, era corrupción moral. Y ese es el punto. El necio no es un ignorante, es un rebelde. Y su rebelión no empieza en la mente, empieza en el corazón. El necio no tiene que decir Dios no existe con sus labios, lo dice con su vida. Dios no importa aquí, Dios no ve, Dios no actúa. Puedo vivir como me dé la gana. Su vida revela lo que ha dicho en su corazón. Y hay un detalle clave en el texto. Esa frase no hay se repite en el Salmo. El necio la usa para negar a Dios, pero ahora Dios la usa para desenmascarar al necio. Porque el mismo versículo dice, todos se han corrompido. No hay quien haga el bien. Esto no es una consecuencia separada, es la evidencia. ¿Cómo sabemos que alguien vive como si Dios no existiera? Por su vida, por sus obras corruptas, por sus hechos abominables, actos que Dios rechaza, idolatría, inmoralidad, injusticia contra el prójimo. Y aquí es donde esto se vuelve personal. Cada vez que pecamos, incluso como creyentes, estamos actuando por un momento como ateos prácticos. Cuando el esposo miente, está diciendo Dios no ve. Cuando la esposa guarda rencor, está diciendo Dios no me va a juzgar. Cuando vivimos para la comodidad en lugar del reino, estamos diciendo Dios no recompensa. No siempre negamos a Dios con nuestras palabras, pero con nuestras decisiones lo hacemos más de lo que quisiéramos admitir. El versículo 2 dice así: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. No sé tú, pero cuando leo esto me recuerda a varios momentos en Génesis, cuando Dios mira la maldad del hombre antes del diluvio, o cuando observa a los hombres levantando la torre de Babel, cuando dice que descenderá a Sodoma y Gomorra para examinar su pecado. Dios está mirando desde los cielos, pero escucha bien esto, mi hermano. Este no es lenguaje de descubrimiento, es lenguaje forense. Dios no está aprendiendo algo nuevo, está investigando como juez para pronunciar un veredicto público. La imagen es de Dios inclinándose desde el cielo, examinando a toda la humanidad y que está buscando dos cosas. Alguien que entienda, no inteligencia académica, sino sabiduría moral, el temor del Señor. También busca alguien que busque a Dios. No religiosidad externa, sino un corazón que realmente anhela a Dios. Pero al mirar, Dios pronuncia su veredicto. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Y mira la ironía. El necio dijo, no hay Dios. Pero Dios responde con el mismo lenguaje. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Y nota el énfasis. Todos, a una, ni siquiera uno. No hay excepciones. No hay escape. No hay autojustificación posible. Y esa repetición, no hay, no hay, no hay, es como un martillo en una corte. Cada golpe reafirma el veredicto. Culpable, culpable, culpable. Pablo cita este pasaje en Romanos 3 del 10 al 12 para demostrar algo claro. Todos, judíos y gentiles, están bajo el pecado. Él quiere que entendamos que el necio
no es solo la gente mala allá afuera, somos nosotros. El diagnóstico de Dios no es parcial, es universal y total. Mi hermano, esto destruye todo intento de justicia propia. Porque si Dios examina desde el cielo y no encuentra ni siquiera uno, entonces nuestra esperanza no puede venir de nosotros mismos. Tiene que venir de afuera. Tiene que venir de arriba. Amén. Tiene que venir de Dios mismo. Ahora, vemos una transición importante en el versículo 4. Dice así: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Este es un cambio dramático. Después de decir no hay ni siquiera uno que haga el bien, ahora Dios habla de mi pueblo. ¿Quiénes son? Porque no pueden ser justos por mérito propio. Acabamos de ver que no existe tal persona. Aquí está la tensión del texto. Versículo 3. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Versículo 5. Dios está con la generación justa. Ahora, ¿es esto una contradicción? No, es revelación. Los justos no son personas que lograron serlo por sí mismas. Son personas que Dios ha hecho justas. Son aquellos a quienes Él ha declarado justos. Aquellos que son objetos de su gracia en el Antiguo Testamento. Y esto se ve en el remanente fiel de Israel. No perfectos, pero dependientes de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos la plenitud de esta verdad. Los justos son todos aquellos que están en Cristo, justificados por la fe. No porque sean mejores, sino porque han sido alcanzados por la gracia de Dios. Ahora, hay algo muy interesante en el versículo 5. Allí están, temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Esto puede apuntar al día del juicio, cuando aquellos que oprimieron al pueblo de Dios, los que devoraban como si comieran pan, con facilidad, con placer, sin remordimiento, de repente se encuentran temblando delante de Dios. ¿Por qué? Porque descubren que Dios está con aquellos a quienes despreciaron. Pero también puede estar describiendo algo que ocurre incluso ahora. El que vive como si Dios no existiera no está tan tranquilo como aparenta. Hay un temor que aparece, una inquietud que no desaparece, una conciencia que acusa, y eso nos revela algo importante. El problema del necio no es falta de evidencia, es resistencia del corazón. Sabe más de lo que quiere admitir, en otras palabras. Teme más de lo que deja ver, pero no quiere que sea verdad. Ahora, escucha lo que confesó un filósofo secular, Thomas Nagel. Dice así: quiero que el ateísmo sea cierto. No es solo que no crea en Dios, es que espero que no haya Dios. Ahora, mi hermano, esa es la condición del corazón humano. No solo duda de Dios, desea que no exista. Porque si Dios existe, entonces ve, entonces juzga, entonces exige rendición. Y eso es precisamente lo que el corazón natural no quiere aceptar. Ahora, mira cómo sigue el Salmo. Dios le habla directamente a los necios en el versículo 6. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Esto es tremendo. Dios está diciendo, nada se escapa de su mirada. Cada acto de injusticia, cada burla, cada desprecio del afligido, todo esto está siendo visto desde el cielo. Y el día en que esto será confrontado, se acerca. Pero este mismo versículo también es un consuelo profundo para la generación justa. Porque esa misma gracia que te ha hecho parte de su pueblo, te asegura esto. Dios ve. ¿Oíste? Dios está contigo. Él es tu refugio y no falla. Y si Él es tu refugio, entonces, mi hermano, no tienes que temer el día en que otros temblarán. Y todo esto, el veredicto, el refugio, el consuelo, converge en un solo lugar. David ha visto la condición del corazón humano. Ha visto que Dios está con los justos. Ha visto que Él es refugio para el afligido. Y ahora, con todo eso en mente, David habla con anhelo,
levanta la mirada no hacia sí mismo, no hacia Israel, sino hacia Sión, hacia Dios. Y desde ese lugar de completa dependencia clama: «Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel». Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Mi hermano, este es un grito de anhelo. Después del diagnóstico devastador, nadie hace el bien, y la certeza de que Dios está con los justos, David pregunta en esencia: ¿cuándo? Y este versículo es poderoso para nosotros que vivimos desde este lado de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque lo que David anhelaba, Dios ya lo ha cumplido. Ahora quiero que veas tres cosas. Primero, observa la frase de Sión. Sión es el monte santo que representa el lugar de la presencia de Dios. ¿De dónde vendría la salvación? No del esfuerzo humano, no de la reforma moral, no de la religiosidad. Vendría de Dios mismo. Segundo, mira la palabra salvación. En hebreo es Yeshua. Ese es el mismo nombre que en español conocemos como Jesús. David no entendía todos los detalles, pero el Espíritu de Dios lo estaba guiando a anhelar una salvación que vendría a través de una persona. Y siglos después, esa salvación llegó. Y por eso Pedro puede decir en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, tercero, David habla de cuando Dios restaure a su pueblo cautivo. Literalmente, cuando haga volver la cautividad. Esto no se refiere a un cautiverio físico en ese momento, ya que cuando David escribió no eran cautivos. Se refiere a algo más profundo, la liberación de la condición caída del corazón humano. La misma condición que el Salmo ha estado describiendo, ese vivir como si Dios no estuviera. Y aquí está la gloria del Evangelio. La salvación que David anhelaba es la salvación que Cristo logró. Donde nosotros vivimos como si Dios no estuviera, Cristo vivió perfectamente delante del Padre. Donde nosotros fuimos declarados culpables, Cristo tomó nuestro lugar. Y ahora, los que están en Él son hechos justos, no por lo que han hecho, sino por lo que Él hizo. La salvación que tú necesitas no viene de ti, mi hermano, ya vino de Sión y tiene nombre Jesús. Mi hermano, el Salmo 14 te confronta con tu ateísmo práctico. Te desnuda delante del veredicto divino y luego te señala a tu única esperanza, la salvación que viene desde fuera de ti, desde Sión, desde Cristo. Jacob se regocija, Israel se alegra, no porque mejoraron, sino porque fueron restaurados por gracia. Si eres creyente y reconoces que a veces vives como el necio, esta convicción no viene para condenarte, sino para despertarte, para llamarte al arrepentimiento y para que recibas perdón y restauración por medio de Cristo. Mi hermano, no temas, acércate al trono de la gracia. Hoy mismo le puedes decir al Señor: Dios mío, hoy viví como si tú no estuvieras, perdóname. Y si quieres, puedes confesarle a otro creyente lo que has estado cargando solo. Eso es bueno para tu alma. Pero acércate una vez más y mañana otra vez. Eso es lo que hace la generación justa. No que nunca cae, sino que sabe a dónde volver cuando cae. Y si todavía no has creído, es cierto que la Biblia te ha llamado necio, pero no es para ofenderte. Es para revelarte el amor de un Dios que conoce tu corazón y aún así envió a su Hijo perfecto para perdonarte, restaurarte y darte vida eterna en Él. Hoy te invito a conocerlo. Hoy te llama a arrepentirte y a creer. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Quizás hoy reconoces que muchas veces has vivido como si Dios estuviera distante, callado o ausente. Pero el Evangelio nos recuerda que Cristo vino precisamente por personas así, rebeldes, cansados y necesitados de gracia.
No endurezcas tu corazón. Ven hoy a Cristo con arrepentimiento y fe, porque la misma voz que expone nuestro pecado es la voz que también nos invita a encontrar perdón, refugio y vida eterna en Él. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú, oh Cristo, hablaste estas palabras por medio de tu siervo David y nos revelaste lo que ibas a hacer. Gracias, Señor, porque aunque nos acusas con tu verdad, también nos ofreces restauración por medio de Cristo. Padre, hoy te pido por mis hermanos creyentes, Padre, que hoy encuentren descanso, paz y restauración en Cristo Jesús. Y Padre, te pido por aquel que todavía no ha creído. Hoy, Padre, glorifícate y por tu gracia despierta fe, despierta vida, Señor. Dales vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Una Semana en los Salmos, para mirar juntos el Salmo 15, el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.